Bueno, muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a este nuevo evento educativo, Manejo de Medicamentos en Casa. Mi nombre es Carolina, soy química farmacéutica de Sura IPS Salud en Casa Industriales y estaré con ustedes en este transcurso de tiempo para hablar un poquito del manejo de los medicamentos en casa. Con ustedes también va a estar mi compañera Erika Marín, química farmacéutica también, que nos va a hablar un poco sobre este manejo, la importancia y todo lo que debemos saber que creemos que no es tan importante o no queremos conocer. Listo. Los invitamos a diligenciar la encuesta, el QR, por favor, la asistencia, y están completamente invitados a participar. Recuerden, pueden hacernos sus preguntas, pueden hacer los comentarios. Al finalizar el evento estaremos respondiendo todas sus preguntas, estaremos dando claridad a todas esas dudas que de pronto en algún momento se han presentado o que se presenten en el transcurso de este nuevo foro. Nuevamente, muy bienvenidos y estamos acá para aprender un poquito más del manejo de medicamentos en casa. Con ustedes, Erika Marín. Bueno, muy buenas tardes a todos. Entonces, como me acaba de presentar mi compañera, mi nombre es Erika Marín, yo soy química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y hago parte de IPS Sura. Entonces, el día de hoy les traemos algunos temas, el tema de manejo de medicamentos y algunos puntos para que podamos entender y llegar al fondo de todo esto. Entonces, vamos a hablar de algunas definiciones que son importantes y relevantes sobre el manejo de medicamentos y sobre los medicamentos. Vamos a hablar sobre automedicación, qué son las interacciones medicamentosas y qué ejemplos, algunos ejemplos que podemos presentar. Vamos a hablar del manejo de medicamentos y a dar algunas conclusiones que son importantes para que las tengamos en cuenta. Recuerden entonces ir haciendo algunas preguntas para que les podamos responder al final. Bueno, entonces vamos a comenzar con las definiciones relevantes. Bueno, ¿qué es un medicamento? Lo primero que yo tengo que conocer es qué es un medicamento y por qué es importante hacer una administración segura de estos en casa, ¿cierto? Yo tengo que conocer inicialmente de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué es un medicamento? Es un principio activo sintético o natural. Debemos de tener en cuenta muy bien la palabra natural, ¿cierto? Que contiene unos excipientes. Esos excipientes son los que ayudan a que ese principio activo se pueda absorber más fácil o que se pueda manejar más fácil o poderlo tomar de manera más fácil. El medicamento nos ayuda a prevenir, a diagnosticar, a tratar y a aliviar enfermedades. Para eso, ese es el medicamento, ¿cierto? Entonces, después de que ya sabemos qué es ese medicamento, vamos a hablar por qué es importante administrármelo seguro en mi casa, ¿cierto? El manejo de los medicamentos en casa es crucial. ¿Para qué? Para garantizar la efectividad. Bueno, ¿y qué es efectividad? Si yo me administro un medicamento para la presión arterial, mi medicamento debe ser efectivo cuando me disminuye mis cifras de tensión arterial. Si no me disminuyen mis cifras y yo presento crisis hipertensivas, significa que no estoy presentando efectividad en mi tratamiento, ¿cierto? También debemos de hablar de seguridad en ese medicamento. ¿Y qué es ser seguro? Entonces, que el medicamento al administrármelo no me genere ningún tipo de reacción que pueda presentarse como mareo o algún tipo de reacción que pueda presentarse como náuseas. Si esto pasa inicialmente, esto en algunos medicamentos puede pasar inicialmente en la terapia y el organismo va a ir acomodándose, ¿cierto? Puede ser una semana, 2 semanas, dependiendo del medicamento. Esto no lo debe de informar también el médico. Pero si es algo que persiste durante el tiempo, tenemos la obligación de informarlo a nuestro médico tratante para que podamos evaluar esa seguridad, porque puede que esté siendo efectivo, pero no está siendo seguro para mí o para el paciente. Entonces, el médico podemos trabajar con él para ayudar a disminuir esas reacciones y que sea seguro. Y el cumplimiento adecuado adecuado del tratamiento. Entonces, si yo conozco mi tratamiento, conozco el horario de administración, cómo puede el medicamento interaccionar con otros medicamentos o con los alimentos, puedo garantizar que voy a cumplir ese tratamiento, voy a ser adherente a ese tratamiento para cumplir la meta que necesito, que en este caso en pacientes hipertensos, disminuir los niveles de presión arterial. Entonces, eso es la importancia de un medicamento, saber qué es un medicamento y saber por qué esa administración segura en casa es importante.
Bueno, después de hablar de esto, esperamos que les haya quedado claros, debemos de hablar un tema muy importante con respecto también al cumplimiento adecuado de ese tratamiento, que es la automedicación. Entonces, ¿por qué es importante hablar de automedicación en el cumplimiento de mi tratamiento? Porque si yo me automedico o consumo cualquier suplemento, vitamina o minerales que mi médico no conoce, eso puede alterar mi tratamiento y puede generar reacciones e inseguridad en ese tratamiento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algunas definiciones y vamos a hablar de algunas estadísticas para que tengamos como alguna claridad del problema, ¿cierto? Porque esto es un problema de salud pública. Entonces tenemos datos que son 4 de cada 10 personas en Colombia se automedican o se autoprescriben. Incluso en enfermedades de menor impacto como son las gripas o algunos dolores o síntomas menores que pueden llegar a sentir, puede ser hasta el 90% de las personas se automedican. Según la Organización Mundial de la Salud, en un 50% de esos medicamentos que yo me automedico o se autoprescriben, los pueden vender de manera inadecuada, se prescriben, se dispensan o se consumen inadecuadamente. Entonces, ¿por qué? Porque no conozco el tiempo de tratamiento, porque no sé cuáles son las reacciones, porque no sé cómo va a interaccionar eso que estoy tomando diferente a mi tratamiento. En mi caso, porque es muy sencillo decir que a mi vecina le sirvió el medicamento o a mi familiar le ha servido ese medicamento para ese tratamiento, pero no sé en mi particularidad qué pueda estar pasando. Algo también que está pasando mucho en este momento son los anuncios publicitarios, ¿cierto? Entonces nos encontramos que colocan personas con una bata, un fonendoscopio y comienzan a decir, ejemplo, que todos necesitamos magnesio y que todos debemos de consumirlo. E incluso ofrecen su propio magnesio y dicen que es el mejor que puede haber en el mercado, ¿cierto? Entonces, esto lo único que ha hecho, estos anuncios publicitarios en todas las redes sociales que tenemos en este momento, han generado una ola de administración o de automedicación que es muy difícil de controlar. Siempre tenemos que tener en cuenta que no porque las personas en redes o en anuncios digan que son médicos y que tienden a recomendar suplementos o vitaminas que son maravillosas para todo el mundo, no significa que eso en realidad me sirva a mí, lo necesite o me haga bien, ¿cierto? Siempre debemos de informarle a nuestro médico tratante qué vamos a consumir previamente. Bueno, entonces vamos a definir un poquito qué es en realidad la automedicación como tal. Entonces recordemos, es el consumo de cualquier medicamento, vitamina, suplemento, hierbas o remedios caseros por iniciativa propia o por consejo de otra persona sin consultar con el médico. Entonces, recordemos, siempre que vamos a iniciar cualquier tipo de situación de esta, debemos de consultarle al médico, debemos de evaluar nuestra terapia y debemos evaluar nuestras patologías. Nosotros, si nos alimentamos bien, podemos tener un consumo adecuado de las vitaminas y minerales sin necesidad de suplementarnos, a menos que el médico detecte alguna deficiencia. ¿Es correcto? Bueno, entonces vamos a hablar después de mirar eso de la automedicación, vamos a hablar un poquito de entonces cuáles son esos riesgos si yo me automedico, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar. Pueden haber riesgos de intoxicación. Ejemplo, hay personas que pueden presentar factores de riesgo, incluso en el uso de acetaminofén. Entonces, si yo no tengo la dosis clara de acetaminofén que me puedo presentar o yo tengo problemas hepáticos, puedo llegar a un riesgo de intoxicación y terminar en urgencias, ¿cierto? Puedo ocultar un problema de salud grave. Entonces, una persona que persiste con síntomas gastrointestinales y no quiere consultar y lo que hace es automedicarse, omeprazol, se automedica y nunca va al médico y los síntomas persisten, pudimos estar encubriendo un cáncer de estómago, ¿cierto? Entonces, eso es ocultar un problema de salud que puede ser muy grave después. Podemos agravar una enfermedad. Entonces, precisamente soy un paciente anticoagulado, que tengo algunas condiciones y
me automedico un suplemento o una vitamina que pueda aumentar esa anticoagulación y puede generarme ese riesgo de sangrado interno o un riesgo de sangrado en algún tipo de accidente, ¿cierto? Entonces ahí vamos a grabar la enfermedad con la que ya venimos. Podemos crear una resistencia bacteriana. Entonces, es muy común en gripas. La gripa no ha iniciado, apenas está con un dolor de garganta y lo primero que se hace es ir y comprar un antibiótico. Y ni siquiera se termina la farmacoterapia, no se termina la dosis de los medicamentos, sino que lo que hacen es a los 3 o 4 días las personas, por lo general es decir, ya me siento bien, el antibiótico me sirvió, eso era una gripa bacteriana que podría ser una gripa viral que se iba a quitar sola a los 3 días lo que hacen es que cuando tengan un problema de salud grave, estemos en hospitalización, vamos a tener una resistencia bacteriana por el inadecuado uso de los antibióticos y necesitemos escalar más a otro antibiótico mucho más fuerte para poder generar un efecto en realidad de la enfermedad que necesitamos curar. Se puede generar una inefectividad o un abuso. Entonces, este caso se presenta mucho en los pacientes con dolor. Entonces, no cumplimos con la terapia, sino que empezamos, si se me quita el dolor no me lo tomo, o me tomo un poquito más de la dosis que me prescribió el médico, o me tomo un poco menos sin la autorización del médico de eso, y ahí me puede generar, en algunos medicamentos, puede generarme dependencia al medicamento, o me puede generar inefectividad porque me estoy dejando de tomar adecuadamente la dosis, o me tomo unas gotas que me recomendaron para el dolor y no la que me envía mi médico. Puede generarse un efecto adverso o indeseado. Entonces, efectos adversos, puedo generar más gastritis o nunca he tenido gastritis y me automedico y puedo dar ese suplemento, esa vitamina o medicamento que estoy tomando, que me recomendaron, me da gastritis o estreñimiento, pero no lo asocio porque no pienso que pueda estar, que no me pueda caer mal o que no tenga una reacción adversa a partir de él. Entonces, eso también puede pasar. Y también existe algo que es muy importante, que está incluso por la OMS, que es la polifarmacia. Entonces, la polifarmacia, ¿qué es? Cuando tiene varios puntos. El primer punto es, yo consumo más de 5 medicamentos o sustancias, incluido vitaminas o minerales, durante el día, sin autorización o con autorización del médico, pero tengo más de 5 medicamentos. No me tomo mis medicamentos adecuadamente, ni en el horario adecuado, ni cuando me siento bien, ni cuando me siento mal. Entonces, eso también es polifarmacia. Y también es consumir cualquier vitamina o mineral o cualquier medicamento que mi prescriptor no me haya recomendado, o sea, el médico de cabecera. Bueno, entonces después de hablar un poquito de todos los riesgos de la automedicación, de qué es la automedicación, qué es un medicamento, por qué es importante el medicamento administrarlo adecuadamente en mi hogar, vamos a hablar un poco para conocer qué son las interacciones medicamentosas, ¿cierto? Entonces necesitamos saber, tengo un tratamiento que me prescribió mi médico, yo por decisión propia, me automedico algo que no le informa a mi médico y ahí tengo un riesgo de generar una interacción medicamentosa. ¿Cómo así? El medicamento que tomo puede interaccionar con otro medicamento, incluso con alimentos o con fitoterapéuticos e incluso hay registros en la bibliografía de homeopáticos que han interaccionado con medicamentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si eso se da? Entonces, si yo consumo un medicamento y otro medicamento que pueden interaccionar, ¿qué puede pasar? Ejemplo, entonces puede haber una disminución del efecto terapéutico de ese medicamento. Entonces, yo tomo losartán todos los días, cada 24 horas para disminuirme la presión arterial, pero decidí automedicarme una vitamina o consumirlo con un alimento que interacciona con el losartán y me va a disminuir el efecto terapéutico. ¿Qué puede pasar? Mis cifras tensionales no van a bajar y puedo presentar crisis hipertensivas y puedo terminar en urgencias por ese motivo. También se da el caso contrario,
puede haber un incremento. Entonces, si yo tomo losartán con un medicamento que genera una posible interacción o con un alimento o con un fitoterapéutico y hay un aumento del efecto terapéutico de losartán, entonces, ¿qué puede pasar? Me puedo generar es una hipotensión y también me puede dar mareo o puedo terminar con un desmayo, ¿cierto? Otra posibilidad es que puedo generar un efecto adverso a ese medicamento o a mi tratamiento. Entonces, yo soy un paciente anticoagulado que me administro un suplemento o una vitamina que me recomendó mi vecino. ¿Y qué me puede generar un efecto adverso? Me puede aumentar la anticoagulación, me puede dar gastritis. Entonces, esos son los factores de riesgo de esas interacciones medicamentosas que se pueden presentar. Vamos a mirar algunos ejemplos. En la bibliografía hay infinidad de ejemplos y casos que se pueden presentar diariamente. Por eso les recuerdo, todos somos individuales, todos tenemos una farmacoterapia diferente y todos debemos de tener la confianza de preguntarle o a nuestro médico, al químico farmacéutico o al regente si tenemos alguna duda sobre esa administración de ese medicamento que tomamos, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos que son importantes, ¿cierto? Interacción entre medicamento y medicamento. Si yo tomo warfarina y en el mismo momento que me tomo la warfarina me tomo un antiácido, lo que voy a hacer es disminuir el efecto terapéutico de la warfarina. Entonces, voy a disminuir la anticoagulación y me puede generar factores de riesgo, ¿cierto? Otro ejemplo, entonces hay diferentes ejemplos, por ejemplo, estos son ejemplos entre medicamentos y alimentos. Está el losartán con el jugo de pomelo de toronja, a pesar de que no es muy utilizado, se puede presentar. Entonces, el losartán se disminuye el efecto terapéutico del losartán y puede aumentar las cifras tensionales. Si utilizo warfarina con alimentos ricos en vitamina K, entonces mi dieta también tiene que ver en algunos alimentos, en algunos tratamientos. Cuando se lo administran que es muy cercano al medicamento o demasiada vitamina K, puede disminuir el efecto anticoagulante de la warfarina. Entonces, eso genera factores de riesgo, ¿cierto? Otro ejemplo es la atorvastatina, que es un medicamento también muy utilizado. Con el jugo de pomelo o toronja puede aumentar el riesgo de los efectos adversos del medicamento, que ¿cuáles son? Puede presentarse dolores musculares o articulares que pueden ser muy intensos. Y algunos antibióticos con productos lácteos, eso además que ya lo han escuchado en algunos lugares o en algunos momentos, es que algunos antibióticos se disminuye con esa combinación la absorción del antibiótico o puede también aumentar la eliminación del medicamento del antibiótico, no necesariamente con los lácteos, sino con otros alimentos. Entonces, por eso es importantísimo con los antibióticos tener muy claro cómo se deben de administrar, con qué los puedo administrar, porque si no, ahí es donde también empiezan las resistencias bacterianas. ¿Listo? Bueno, y vamos a hablar del alcohol con medicamentos. Entonces, el alcohol interacciona con la mayoría de los medicamentos, con todos, ¿cierto? Pero sobre todo hay unos que generan más factores de riesgo. Entonces, los tranquilizantes nos pueden generar accidentes o traumas graves. E incluso el acetaminofén puede aumentar el riesgo de dañar el hígado. Entonces, para que lo tengamos también en cuenta, que el alcohol no se puede utilizar con medicamentos. La cafeína, sobre todo en dosis alta. Bueno, entonces es que yo me tomo un café al día. No, eso no es una dosis alta, pero se encuentran usuarios o casos en los que se administra 15 cafés al día o 20 cafés al día. He encontrado casos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, con algunos medicamentos pueden generar intranquilidad o nerviosismo. ¿Por qué? Ejemplo, hay medicamentos que tienen acetaminofén con cafeína, también lo contienen, o con el acetaminofén aumenta el riesgo de las reacciones adversas. Entonces, es importante que conozcamos muy bien qué tomamos, por qué lo tomamos y con qué esto podría interaccionar, porque si no, esto nos puede aumentar esos riesgos o esas reacciones. Listo, vamos a seguir por acá con algunos suplementos que son muy utilizados, ¿cierto? Está el ginkgo biloba. El ginkgo biloba, si yo tengo tratamiento de anticoagulación como aspirina, warfarina, cualquier tipo de estas,
puede generarme aumento de riesgo de hemorragias o sangrados. Entonces tengo que poner mucha atención, no debe administrarse junto. Está también el omega 3 con la aspirina, aumenta el riesgo también de sangrados o de hemorragias. Entonces, por eso debemos de informar muy bien qué es lo que estamos tomando extra con los medicamentos. Está también los medicamentos para la presión arterial y el ginseng. El ginseng por lo general se toma para la energía, las personas dicen que es muy bueno, ¿cierto? Pero aumenta la presión arterial. Personas con hipertensión deben de evitarlo totalmente porque puede producir crisis hipertensivas. Y la valeriana con algunos medicamentos, como por ejemplo para dormir o medicamentos para el ánimo, pueden presentar sedación o somnolencia o un deterioro en la atención. Entonces es el paciente que va manejando y puede tomar valeriana y tiene otro medicamento y eso le va a generar más riesgos en un accidente o si tiene que trabajar en una máquina específica, ¿cierto? Entonces tenemos que poner mucho cuidado de no automedicarnos valeriana con algunos medicamentos que sirvan para el ánimo o para dormir. Bueno, entonces acá hay algunos ejemplos de interacciones medicamentosas que espero que les sirvan. Recuerden que es importante que ustedes siempre le pregunten también esto a su médico o como les recuerdo al químico farmacéutico o regente de farmacia en el caso pues que no tengan un químico cercano o el médico. Entonces ahora vamos a hablar un poco del manejo de los medicamentos. Un poco no, es el tema más importante, ¿cierto? El punto más importante. Algo que hay que tener en cuenta en este punto y con lo que quiero comenzar es que recordemos que nosotros como pacientes debemos ser conscientes de nuestra farmacoterapia. Entonces, ¿eso qué significa? Yo como paciente debo ser consciente de qué medicamentos tomo, en qué horario los debo de tomar, ¿cierto? ¿Cuáles son los riesgos asociados a ese medicamento que tomo? ¿Para qué es ese medicamento? Porque, ¿cómo me voy a tomar algo solo porque el médico lo colocó en la fórmula? Ya no. ¿Para qué? ¿Qué patología tengo y qué me controla ese medicamento? Esa es mi responsabilidad como paciente. Es preguntarle al médico y también mi responsabilidad es informarle lo que les expliqué ahora durante todo lo que llevamos. Informarle si consumo algo diferente a este tratamiento y hay algún problema de seguridad en mi tratamiento, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es tratar de tener muy claro mi fórmula médica. Por eso se habla de identificación correcta. ¿Cómo que identificación? Que yo tenga mi fórmula y la conozca muy bien, mi nombre, mi cédula, el nombre del medicamento, la concentración. Sé que en muchas ocasiones no se les está entregando en algunas IPS la fórmula física, pero por lo general la pueden bajar desde el sistema o les llega al correo electrónico cuando realizan una renovación. Entonces ahí puedo tener en cuenta y poder identificar que sí sea mi tratamiento, ¿cierto? Debo de leer que sí sea el medicamento correcto, que el médico, porque pues sí puede pasar, puede el médico equivocarse en la prescripción, entonces que sí sea el medicamento que vengo tomando o que sea el nuevo que él me va a prescribir, que sea la concentración correcta que él me prescribió, sea la forma farmacéutica correcta. Entonces, ¿qué es forma farmacéutica? Entonces, que sí sea una tableta, una cápsula que se administra por vía oral, porque a pesar de que tenemos hay principios activos que tienen diferentes formas farmacéuticas. Hay principios activos que pueden tener forma en cápsula o puede tener forma de jarabe. Entonces tengo que conocer la forma farmacéutica que mi médico me prescribió. Que la cantidad sea correcta. Si mi médico me prescribió una tableta cada 24 horas, mi EPS debe de entregarme 30 tabletas para el mes. Si yo debo de tomar de mi tratamiento 2 tabletas cada 24 horas, me deben entregar 60 tabletas para el mes, ¿cierto? Y el horario correcto. Tengo que aprender a identificar en qué horario es la manera más adecuada para administrarme el medicamento. En algunos medicamentos puede mejorar la absorción o disminuirla dependiendo del horario en que me lo administre. Está comprobado en algunos, no en todos.
Entonces, debo estar muy seguro que si yo tomo atorvastatina de 20 miligramos vía oral, tableta vía oral, una vez al día me entregan 30 y me la debo de tomar en la noche, en la hora de la noche. Eso es lo que yo debo de conocer de mi tratamiento médico, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algunos principios básicos, sobre todo en la administración, que a veces tienen muchas dudas, ¿cierto? Entonces se encuentra la duda de que me lo administro con los alimentos o me lo administro solo, me lo administro en la mañana o me lo administro en la tarde. Entonces, vamos a dar algunos ejemplos, pero de todas formas ya saben que pueden acercarse al químico o al médico para que les ayude también con la parte específica de ustedes. Bueno, entonces algo que les trato siempre como de decir es asociar el horario de los medicamentos con sus hábitos diarios de vida. Entonces, si yo todos los días me voy, no sé, para la oficina y no tengo tiempo de administrármelo en la mañana, pues yo debo dejar mis medicamentos en la oficina, en un lugar donde yo recuerde en el mismo horario que yo llego todos los días. Es un ejemplo. Si yo todos los días voy al gimnasio y ese medicamento hace parte del horario en el que estoy en el gimnasio, puedo entonces recordar o asociarlo, que yo antes de irme para el gimnasio o después de que llegue del gimnasio, me puedo administrar el medicamento. O si yo todos los días camino, o si alguna actividad, asociarla a la administración de ese medicamento para que no se nos vaya a olvidar. Cuando el médico nos refiere, o el químico farmacéutico, con alimentos, tenemos que tener en cuenta que hablan de que puede ser entre las comidas o inmediatamente después de terminar las comidas. Entonces yo, mi última cucharada y me puedo administrar el medicamento. O entre las comidas, es en la mitad de la comida, me administro el medicamento y sigo alimentándome. Sin alimentos, ¿qué significa? Es una hora antes de desayunar o 2 horas después de desayunar, un ejemplo. Hay medicamentos que se deben de tomar en ayunas, pero a veces las personas, que no debería pasar, se les olvida. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál es el momento más adecuado? Si yo lo tenía que tomar 1 hora antes de desayuno en ayunas, desayuno y debo de esperar 2 horas para podérmelo administrar. Pero a eso hay que tratar de que no sea de manera continua, sino que tenemos que adecuarnos. Esto es como algo para que lo tengan en cuenta, que les puede ayudar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de algunos ejemplos. Esperamos que participen, que coloquen en el chat de pronto las respuestas. Igual la respuesta está aquí, pero es bueno para que lo tengamos, para que pueda ser como más interactivo. Mi compañera Caro va a estar como ahí pendiente. Bueno, entonces vamos a hablar de estos medicamentos que son muy comunes, la levotiroxina y el omeprazol. ¿Ustedes qué creen? ¿El medicamento se deben administrar con alimentos? ¿Sí o no? Por lo general, estos dos medicamentos son muy comunes, ¿cierto? Y se utilizan mucho. Vamos a recordar que estos medicamentos no se pueden administrar con alimentos, ¿cierto? Tenemos que administrarlos 1 hora antes en ayunas. Tampoco se pueden administrar juntos, ¿cierto? Entonces, debe haber un tiempo de diferencia, por lo menos de 45 minutos o 1 hora también entre ellos, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, vamos a revisar otro ejemplo por aquí para que todos vayan participando. ¿Ustedes qué creen estos dos medicamentos? Warfarina, un medicamento anticoagulante, y alendronato, que es un medicamento para la osteoporosis, que son altamente utilizados. Cuéntenos qué opinan. ¿Se deben de administrar con alimentos? ¿Sí o no? Entonces, para que vayan llenando en el chat, vayan participando y miren y cuenten dentro de su tratamiento ustedes qué hacen también, si han cometido o no el error, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar. Entonces, estos dos medicamentos no se deben administrar con alimentos, ¿cierto? Entonces, debemos de tenerlo en cuenta que si lo hacemos, debemos de hacer un cambio importante ahí. Bueno, seguimos con los ejemplos. Tenemos estos dos antibióticos, claritromicina y levofloxacina. ¿Qué creen ustedes? Estos, por lo general, no son de uso común, pero es bueno que conozcan por si en algún momento se los envían, sobre todo para tratamiento de Helicobacter pylori a veces o alguna otra patología. No debemos administrarlo con alimentos. ¿Listo? Bueno, vamos a proseguir por acá con ejemplos. Vamos a hablar de el calcio y la metformina. ¿Qué creen? Yo me imagino que alguno de ustedes debe tener de pronto calcio o metformina, ¿cierto? Entonces
Entonces va a pensar cómo se lo administra, si lo hace con alimentos, si lo hace solo, cómo eso incide en sus efectos negativos a su salud. Entonces vamos a hablar, estos dos medicamentos se deben de administrar con alimentos, aunque siempre preguntar con el calcio qué tipo de calcio tomamos, porque hay un tipo de calcio que no se debe hacer con alimentos. Entonces, siempre preguntarle al médico o al químico farmacéutico regente qué tipo de calcio estamos tomando para saber si sí es con alimentos. ¿Listo? Pero la mayoría de los casos es con alimentos. Y la metformina siempre en medio de los alimentos. Bueno, medicamentos como la espironolactona y el ácido acetilsalicílico o ASA, que a veces lo llaman. Bueno, ¿qué creen ustedes? Participen y nos dicen si se deben o no administrar con alimentos. Bueno, entonces, estos se deben administrar con alimentos. ¿Por qué? Porque disminuye las reacciones adversas que se puedan presentar, sobre todo gastrointestinales. ¿Listo? Bueno, vamos a tener por acá otro ejemplo, medicamentos muy utilizados para la presión arterial, los sartán y el enalapril, que pueden estar dentro de muchos tratamientos que tenemos. ¿Qué creen? ¿Se deben administrar con alimentos o no se deberán de administrar con alimentos? ¿Cómo lo estarán haciendo? ¿Creen que lo están haciendo bien o no? Bueno, vamos a revisar. No, y sí y no. ¿Cómo así que sí y no? Lo que pasa es que estos medicamentos pueden hacerlo con o sin alimentos. No tienen ningún problema, ¿cierto? Pueden hacerlo dependiendo de la terapia que tengan y la cantidad de medicamentos que tengan. No es lo mismo que yo tenga solo prescrito 2 medicamentos a que yo me administre 10 medicamentos y tenga que tener unos horarios específicos con algunos. Entonces, en este tipo de medicamentos podemos jugar con esa parte. Si se pueden o con alimentos o lo puedo hacer sin alimentos. ¿Listo? Vamos a tener otro ejemplo de medicamentos atorvastatina y ezetimibe, que son para colesterol, triglicéridos, que se toman en lo posible por la noche, ¿cierto? Entonces vamos a revisar. También se pueden tomar con alimentos o sin alimentos y no va a alterar el efecto terapéutico. Bueno, sertralina y fluoxetina. Por lo general, horario de administración en la mañana, a menos que se presente algún otro tipo de reacción adversa, ¿cierto? O el médico nos haga un cambio dependiendo de lo que necesitemos. Se pueden administrar con el desayuno o puede ser sin comida para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces, después de toda esta revisión, después de hablar de todo ese manejo y de saber y de comprometernos con nuestra farmacoterapia, algo importante de esa farmacoterapia, después de yo saber cómo me administro el medicamento, en qué horarios, que es seguro para mí, que yo me siento bien, que está siendo efectivo, que cumplo con mi tratamiento, algo muy importante que debo de garantizar en mi hogar es cómo almacenar los medicamentos. Porque si yo no almaceno adecuadamente mis medicamentos, pues no importa nada de lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Porque el almacenarlos inadecuadamente lo que puede generar es disminución o pérdida del efecto terapéutico del medicamento. Entonces, no sé si al principio lo recordaban, hay un principio activo, les expliqué que es un medicamento. Ese principio activo, que a veces los excipientes lo que hacen es protegerlo, se puede deteriorar. Y cuando se deteriora ese principio activo y no llega a nuestro organismo de la manera más adecuada, no importa cuántas veces al día me tomen los sartán, no me va a servir y no me va a disminuir la presión arterial. Entonces voy a presentar riesgos en mi salud. No importa si yo me aplico todas las unidades de insulina que el médico me envió cada 24 horas, si yo no le di un buen almacenamiento o transporte a esa insulina desde el momento en el que me lo entregaron en el servicio farmacéutico. Entonces les voy a contar algo que es muy importante. Las empresas o los servicios farmacéuticos tienen que cumplir una cadena de abastecimiento de los medicamentos, donde los entes reguladores lo que hacen es vigilar que esos medicamentos, desde que salieron de fabricación, sigan y cumplan todas las condiciones ambientales o cualquier tipo de condición que el laboratorio le haya dispuesto en el medicamento para que el efecto terapéutico, cuando yo le entregue el medicamento a mi paciente, cumpla
con todas las expectativas y el efecto terapéutico adecuado. Entonces, yo llegué al servicio farmacéutico, me realizaron una dispensación de una insulina que se debe de guardar en nevera, ¿cierto? Sí, y me entregan una nevera con un gel o me entregan una bolsita con gel, pero yo llego y lo guardo en el carro y me voy todo el día a trabajar y se me olvidó, o me fui a mercar y se me olvidó el medicamento. Y después de pasar 8 o 10 horas en el carro o incluso hasta el día siguiente, recuerdo que está ahí, voy y lo meto a la nevera. Entonces, en ese momento les puedo garantizar que si el medicamento ha perdido su cadena de frío, se podría decir que su efecto terapéutico puede no cumplirse, puede ser incluso, puede llegar a ser o tóxico o que no genere ningún efecto terapéutico. Es muy parecido también a lo que pasa con las fechas de vencimiento. A veces hay muchas discusiones en lo que dicen de las fechas de vencimiento. La fecha de vencimiento es muy importante para garantizar que ese principio activo, el fabricante me garantiza que hasta esa fecha ese medicamento va a cumplir el efecto terapéutico adecuado en mi organismo y me va a disminuir los niveles de presión arterial, me va a producir anticoagulación, me va a ayudar a disminuir la gastritis o lo que necesite. ¿Listo? Entonces vamos a hablar o a tener algunos tips de cómo almacenar mis medicamentos en la casa, porque es muy importante, ¿cierto? Yo no puedo llegar y dejar mi medicamento en un lugar que no es el adecuado. Entonces acá vamos a leer un poquito, pero también vamos a dar una explicación. Esto es como guía para que todos lo tengan. Entonces recordemos, el estado de los medicamentos depende también de la temperatura, de la humedad, de los rayos solares, de la luz directa en ocasiones que le da. Entonces, se debe procurar mantenerlos protegidos de todos estos factores. Entonces, temperaturas muy altas, la humedad que se puede presentar en los baños, los rayos solares, entonces este lo coloco en una ventana directa o la luz directa. Esas condiciones ambientales pueden generar una disminución en el efecto terapéutico del medicamento, dependiendo de cuál sea su principio activo. Entonces, por eso es tan importante cuidarlo de eso. Algo importante que yo también como paciente consciente de mi farmacoterapia debo de tener, yo debería de leer la etiqueta del medicamento y debería de conocer las condiciones que el laboratorio que fabricó ese medicamento me dice sobre su almacenamiento. Él me dice una temperatura, me dice si debe ser en nevera o no debe ser en nevera, si es fotosensible o no. Hay medicamentos que se pueden oxidar solamente con la luz. Entonces, por eso a veces vienen en empaques que son protegidos para la luz o ámbar, pero hay ocasiones que las personas, no sé, los cambian de lugar o los reembasan y no se dan cuenta de por qué, ¿cierto? Entonces, por eso es tan importante que traten siempre de leer la etiqueta del medicamento del laboratorio fabricante que nos recomienda, ¿cierto? Otra cosa importante es no almacenar los medicamentos entonces en la cocina, porque por lo general en la cocina es donde más calor hay, ¿cierto? Aumenta la temperatura. La nevera, no es que todos los medicamentos necesiten estar en la nevera, porque no, puede dañarse también el principio activo si la temperatura no cumple las condiciones. Algunas insulinas sí lo requieren, algunos medicamentos o gotas oftálmicas requieren nevera y tampoco podemos guardar los medicamentos en el baño. Listo, esos son los lugares que no debemos utilizar. Bueno, entonces me preguntarán, entonces, ¿qué lugar debo de utilizar, cierto? Entonces es importante, ojalá tuviéramos un botiquín. Ojalá en la casa tuviéramos un botiquín que pueda ser guardado en un lugar que no tenga este tipo de condiciones, que puede ser un armario, se puede guardar ahí. No recomiendo mucho las mesas de noche, o pueden guardar en la mesa de noche, desde que no tengan la costumbre de tomarse el medicamento de noche acostados con la luz apagada, porque eso se ha generado confusiones, ¿cierto? Entonces es algo también que ha pasado. He tenido pacientes que en la mesa de noche tienen sus gotas para lubricar o sus gotas para su tratamiento de glaucoma. Llegan y en la noche cogen el frasco dormidos o se les olvidó y ya habían apagado todo y no quieren y se han aplicado pegamento en los ojos. Entonces, esas cosas han pasado. Y uno dirá, pues a mí no me va a pasar eso. Pues, ¿por qué dice eso? Eso es una bobada, ¿cierto? Pero les aseguro que ha pasado y no sabemos en qué momento nos pueda pasar a nosotros una situación de ese tipo. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo?
Bueno, entonces otras recomendaciones, alejar los medicamentos de electrodomésticos que emitan radiación o calor, microondas o estufa. El calor o la humedad pueden provocar descomposición, entonces ya lo sabemos. Siempre guardar los medicamentos fuera del alcance de los niños. En alguna ocasión un paciente escuché una historia y son cosas que pasan. Le dicen a los niños, no, son dulces. Entonces el niño cuando no está el papá, la mamá o no está, coge el medicamento y se lo toma porque piensa que son dulces. Y ha pasado. Así crean que no existe personas que no lo toques porque son dulces. En ese momento no lo toca porque no puede comer el dulce, pero después lo puede hacer. Entonces, siempre alejado de los niños. Qué pena. No saquen el medicamento del empaque original. Entonces, eso es una práctica que no debemos realizar. Los pastilleros pueden dañar la propiedad del medicamento y también generar confusión. Ahora les voy a dar algunas recomendaciones para las personas que usan pastilleros. Se pueden usar, pero se tiene que tener algunas condiciones para usarlo, para prevenir esa confusión. Entonces, ¿qué se recomienda? Recortar la tableta, el blister por lo general y utilizarla, ¿cierto? Pero siempre debemos de dejarla en el empaque original, porque así no crean. Eso es una tecnología que desarrolló el laboratorio farmacéutico para proteger el principio activo de la humedad, que fácilmente puede presentarse si le sacamos de su empaque original y lo dejamos en el medio, ¿cierto? Acá vamos a hablar un poquito de los medicamentos en nevera. Entonces yo tengo un medicamento que sé que lo debo de guardar en la nevera. Entonces debemos de conservarlo en lo posible en la parte media de la nevera. Ojalá en un recipiente plástico para evitar como que se contamine con los otros alimentos o tenga una separación de ellos, ¿cierto? Debemos de mantener siempre la puerta muy cerrada. A veces uno encuentra que la nevera es medio abierta, entonces eso genera no genera una temperatura adecuada en la nevera, evitar abrirla si no es necesario. Entonces hay personas que todo el tiempo abren la nevera, ¿cierto? Entonces eso ayuda a que la temperatura esté más estable, no almacenar los medicamentos en la puerta de la nevera o en la parte superior, no es lo más recomendable porque la temperatura en la parte superior a veces es un poco más o en la puerta no llega suficiente, ¿cierto? La temperatura no es tan estable. No almacenarlos en el congelador, eso daña el medicamento de inmediato porque daña la molécula, la desnaturaliza, a menos que obviamente el medicamento sea de congelador, pero en realidad no hay ninguno que se dispense para congelación que tenga acá en cuenta. Y para el traslado siempre pedir un gel, si no lo tienen en el servicio farmacéutico les deben de dar un gel o ustedes tratar de tener unos geles refrigerantes o una nevera. Si yo tengo un tratamiento que es refrigerado, debo de apropiarme de mi tratamiento y saber que yo debo tener una nevera para poderlo transportar, no solo cuando me lo entreguen en el servicio, sino también cuando yo vaya a salir o me vaya de paseo o me vaya de viaje, ¿cierto? Y hay que leer muy bien los tiempos para que lo tengan en cuenta, que dependiendo del gel puede durar 5 horas, 4 horas, eso depende del gel que tengamos, qué pena. Bueno, entonces vamos a seguir con el pastillero. Entonces les hablaba del pastillero, que les iba a decir que les iba a dar unas ventajas y unas desventajas, porque es importante que lo tengamos en cuenta. Porque las personas piensan que utilizar pastilleros es saque todas las tabletas, colóquelas ahí en el mes y se las van tomando todas juntas. No. Entonces, las ventajas del pastillero, ¿cuál es? Si hay una mayor organización y ayuda a la adherencia del paciente. Permite recordar la toma de los medicamentos porque yo puedo contar las tabletas y darme cuenta si se me olvidó o no. Y puede facilitar el transporte para personas que tengan de pronto que salir mucho, les guste salir, ¿cierto? Entonces, uno con muchas cajas, pues es difícil. Entonces, eso lo ayuda. Pero hay unas desventajas. Entonces, el almacenamiento fuera del empaque original afecta los beneficios terapéuticos. Entonces, nunca lo debemos de sacar del empaque original. Hay unos pastilleros que usted lo que puede hacer es cortar el blister y los puede colocar ahí. Puede generar riesgo de confusión. Entonces, podemos tomar el medicamento incorrecto, sobre todo en pacientes polimedicados, o sea, pacientes que tienen 10 medicamentos o más de 10 al día, ¿cierto? Y no es posible visualizar la información de seguridad del empaque del medicamento. Entonces, no tengo el nombre, no tengo la fecha de vencimiento, no tengo la información importante del medicamento. Yo que les recomiendo a las personas que tengan pastilleros, traten de solamente llenarlo por semana, no todo el mes. Y no sacar los medicamentos fuera del empaque.
y así van a tener un poco más de control en esos medicamentos y en la administración. Listo. Algo también que hace parte vital del manejo de medicamentos en la casa es cómo yo desecho mi tratamiento médico. Es muy importante que ustedes sean conscientes de que esto puede impactar también en el medio ambiente. Los medicamentos mal desechados impactan en el medio ambiente, impactan los antibióticos que se botan por el sanitario, impacta también en que yo no debo de regalar mis medicamentos a un centro de salud de ancianos, a la vecina, al señor que pasa por la casa y dice que recibe de todo, porque lo que hacen a veces es incluso falsificar esos medicamentos y venderlos. Entonces, imagínense, estamos haciendo parte de algo que es un fraude, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debo yo conscientemente, como parte del sistema de salud, desechar mis medicamentos? Entonces, hay unos puntos azules, hay unas cosas que, que se llaman puntos azules. Entonces, ¿dónde no los debo desechar? Baño, basurero, no debo hacerlo ni regalarlos. ¿Dónde sí los debo desechar? En el punto azul. El punto azul es un lugar que se encuentra en las farmacias, en los servicios farmacéuticos de Colsubsidio o de Cruz Verde, o incluso también hay unos puntos azules que hacen parte de los centros comerciales, donde también hay unos contenedores donde se desechan la parte de las baterías. Al lado hay unos contenedores para desechar medicamentos. Esas personas se encargan de realizar, esas empresas se encargan de realizar una adecuada disposición final de los medicamentos, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta, que ahí es donde yo debo desechar mis medicamentos en mal estado, vencidos, o que de pronto el médico me suspendió mi farmacoterapia. ¿Listo? Entonces, ¿qué se deposita? Los medicamentos vencidos o deteriorados, que se han consumido parcialmente porque me cambian mi terapia, o los envases también incluso hasta vacíos, blister o plásticos, porque les recuerdo, en esos envases hay una información de lotes y fechas de vencimiento que personas fraudulentas en ocasiones capturan y falsifican medicamentos con eso, ¿cierto? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué no debes de depositar en los puntos azules? Para que lo tengan también en cuenta. Es residuos biológicos como jeringas, algodones o gasas, ni nada de agujas de las agujas de las insulinas o cuchillas o algún otro tipo de basura, porque también tenemos que cuidar esa parte de los puntos azules. Bueno, entonces como final, la parte de las conclusiones, ¿cierto? Entonces, vamos a responsabilizarnos de nuestro tratamiento en casa para garantizar la efectividad, la seguridad y el cumplimiento del tratamiento. Debemos de tomar medicamentos, no debemos de tomar los medicamentos sin la indicación de un profesional de la salud. Eso es un hábito que puede poner en riesgo la salud y generar otras complicaciones aún mayores que las que se pretende curar. Informar siempre a su médico tratante todos los medicamentos o sustancias que se administran. Entonces, con estas conclusiones espero que les haya quedado como claro, espero que hayan participado, que tuvieran preguntas y bueno, muchísimas gracias. Paso a Carolina. Erika, muchas gracias por esta excelente presentación. Estoy segura que todos nuestros asistentes han resuelto muchas dudas, tienen ya mucha claridad sobre su tratamiento y los que no creo que estarán empezando a mejorar un poquito o al menos que tengan conocimiento de que pueden acercarse a varios profesionales para salir de estas dudas, para que ajusten también su farmacoterapia, para que sepan específicamente cada uno de ellos cómo deben administrarse sus medicamentos, porque recuerden, no todos tenemos los mismos medicamentos, no todos tenemos las mismas patologías base, entonces es algo que se debe hacer muy personalizado, no confiemos digamos, en las recomendaciones ajenas a nuestros profesionales, sea médico tratante, químico, farmacéutico o regente de farmacia, que los tres profesionales están disponibles para usted en Sura EPS y en cada una de sus IPS especializadas. Listo. Erika, cuéntanos, acláranos un poquito. Si yo tengo un medicamento que me consumí apenas un poquito, le saqué una tableta, qué bobada, ¿cómo voy a botar eso? Es necesario que yo tenga que ir a un punto azul, así sea que me haya gastado un poquitico, no sé, que ya no me lo esté tomando, porque también hay usuarios que no son tan juiciosos tomándosela. Es necesario, estrictamente necesario, y en caso tal, hay alguna forma, hay muchas personas que tampoco se acercan porque tienen miedo de que de pronto les vayan a preguntar que por qué no se los toman o algo. Es necesario y yo tengo alguna, digamos ahí me van a regañar por algo porque vaya y los bote en ese punto azul.
No, no va a haber ninguna repercusión. Recuerden que sí es necesario, deben de desechar cualquier medicamento que ustedes no estén utilizando. Así el médico se los acaban de entregar y el médico les hizo cambio y solo se tomaron una tableta. Lo deben desechar en el punto azul y no les van a hacer ninguna pregunta y no tienen ninguna repercusión sobre el tema, ¿cierto? Entonces también recuerden los puntos azules en todas las farmacias de Sura, de Colsubsidio, Cruz Verde o en los centros comerciales también hay algunos de estos puntos. Bueno, y por ejemplo, yo soy usuaria de insulina o de otro medicamento inyectable y no tengo un guardián, yo no tengo dónde botar estas agujitas, todos estos chusitos, los usuarios que tienen los pinchetes, las glucometrías, Lancet. las lancetas, perfecto. ¿Dónde puedo botar yo esto si no tengo un guardián? Pues es que eso yo no sé dónde lo venden, yo solamente lo veo en la oficina del médico. ¿Dónde puedo botar yo eso para que de pronto un compañero que esté sacando todas esas disposiciones no se vaya a chuzar, no se vaya a lastimar o infectar? Recuerden, muy importante, por la parte del medio ambiente debemos si no tengo guardián, que es el ideal, si no lo compro, si por algún motivo no conozco dónde hacerlo, puedo utilizar también los frascos de gaseosa plástica e irlos desechando en ese lugar y taparlo. ¿Para qué? Para que una persona no se vaya a chuzar sobre ellas. Y después hay puntos también donde se puede hacer, donde se pueden desechar estos frascos, no es en la basura, donde también se le hace una disposición final para que los puedan incinerar. También hay lugares, ya sean las IPS, pueden preguntar o preguntarle al recolector de basuras del lugar, de su barrio cercano, que ellos lo recogen en embares. Listo, Erika, muchas gracias. Muchas gracias a nuestra expositora química farmacéutica de Sura. Recuerden, ustedes están más que bienvenidos a hacer cualquier pregunta relacionada con su farmacoterapia, cualquier duda. Esto es solamente, digamos, una pequeña parte, es para que conozcan un poquito de la importancia del manejo de medicamentos en la casa, pero si tienen alguna duda pueden asistir a su IPS y solicitar una asesoría con cualquiera de nosotros. Saben que lo podemos hacer con todo el gusto del mundo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que este espacio les haya sido de mucha ayuda, que hayan adquirido y solucionado muchas dudas de pronto que teníamos en el manejo de medicamentos. Y espero que nos acompañen en otros espacios educativos que Sura prepara para ustedes. Es un placer. Recuerden diligenciar la asistencia y también para que podamos mejorar un poco nuestro servicio, la encuesta de satisfacción. Listo, eso nos hace crecer muchísimo más. Nuevamente, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y recuerden que en Sura queremos cuidarte y que cuides de ti.